We've been studying 2014 Entonces, hemos estado estudiando 2014 and we overlaid it with Millerite history, y lo habíamos superpuesto sobre la línea Millerita. and in Millerite history, what is 2014? Y en la línea Millerita, ¿qué es 2014? If you know it, you can shout it out. Si lo saben, lo pueden gritar. El 21 de julio. Looking for the day and the month. Estoy buscando por el mes y el año. July 21. So 2014 in Millerite history Entonces, 2014, en la historia Millerita, is July 21. es el 21 de julio. And we read all the quotes Y habíamos leído todas las citas and we drew it out mathematically y las habíamos diseñado matemáticamente. so we could see why the pioneers called it midway or midnight. Y nos dimos cuenta de por qué los mileritas o los pioneros llamaban a esa fecha el medio camino o el punto en medio. It's midway between two dates. Porque es el medio camino entre dos fechas. Sister Yumi, Hermana Yumi, can you give me those dates? ¿me podrías dar las otras fechas? As outras duas? As outras duas? Ok. James, what did she say? Yes, the other two dates. Sí, las otras dos fechas. Because July 21, Porque el 21 de julio, so July 21 is midway es el medio camino or midnight. o el medianoche. The reason they called it midway is because it comes between two dates. Y la razón por que la llaman 21, la mitad del camino, es porque está en medio de dos fechas. Ah, tá. 1854, 22 de outubro. Ok. Sure. 22 de outubro de 1844. 22 de octubre de 1844. That's our later date. Esa sería la última fecha. What's our first date? ¿Cuál sería la primera? 1854 em março. March? Do you know how long this period was? ¿Recuerdas cuánto duró este periodo de aquí? ¿O de cuánto tiempo? Não. So July to October De julio a octubre, ¿cuánto es? is 3 months. Son 3 meses. If July 21 is midway, El 21 de julio es en la mitad del camino. we would have to count back 3 months. Tenemos que contar 3 meses para atrás. So it's midway Así que es el or midnight medio del camino because of the parable of the 10 virgins. o medianoche por causa de las parábolas de las 10 It goes vírgenes, from when they went to sleep que comienza desde que ellas se van a dormir, at the tarrying of the bridegroom la tardanza del esposo, to then when they're awoken hasta el punto en que ellas son despertadas with a midnight cry con el clamor de medianoche, to a shut door, hasta el cierre de la gracia, which is October 22.
o hasta So el when do cierre we de la mark the puerta, tarrying el 22 de octubre. Así que ¿cuándo marcamos la tardanza of the bridegroom? del esposo? If you're not sure, we can ask Sister Jessica, Si no estás tan Ok. segura, le podemos preguntar a la hermana Jessica. because Sister Jessica has studied it now. 19 de abril. 19 de abril. April 19. Do you remember that, Sister Yumi? ¿Recuerdas eso, hermana Yumi? April 19, 19 de 3 abril, months, 3 meses, takes you to July 21. nos lleva hasta el 21 de 3 julio months takes you to October 22. y 3 meses nos llevan al 22 de octubre. So July 21 becomes midway or midnight. Así que el 21 de julio se convierte en el medio camino o la medianoche. And we take that into our line. Y cuando traemos eso a nuestra línea, 2014 was midway or midnight. el 2014 fue el medio camino o medianoche, Symbolically. simbólicamente. Between which two dates? ¿Entre cuáles dos fechas? $2012 2012. is in here. When do we mark the tarrying? Pero ¿dónde marcamos la tardanza del esposo? 9/11? 9/11? En el 11 de septiembre del 2001. Yeah. The tarrying And and the shut door? Tenemos la tardanza y la puerta cerrada. 2019. 2019. 2019. So 2014 is midway Así que 2014 es el medio, between 9/11 es el medio camino entre el 11 de septiembre and 2019, November 9. y el 9 de noviembre del 2019. It becomes a symbol of 2014 to see it as this midpoint. Se convierte en un símbolo del medio camino, siendo Because 2014. this is the tarrying of the bridegroom. Porque esta sería la tardanza del esposo. At 2014, the virgins are awoken. En 2014 las vírgenes son despertadas And we have the swelling of the midnight cry. y tenemos el crecimiento del clamor de medianoche. We can place in here two dates, Podríamos colocar aquí dos fechas, 2016, 2016 2018, y 2018, as you would experience in Millerite history from July to August. tal como ustedes podrían experimentar lo que ocurrió con los mileritas desde julio a octubre. So before we went No, into de Millerite julio. history, De julio a agosto. Entonces, antes de ir a la historia milerita, we talked about the number 126 and 151, hemos hablado sobre el número 126 y 151, how they become symbols of the 2520. cómo se convirtieron o son símbolo del 2520. And as we understand, the 2520 is the key that unlocks time. Y como ya hemos hablado, el 2520 es la llave que abre el tiempo. So the first date I wanted to consider that would take us to 2014 Así que la primera fecha que yo quisiera considerar que nos lleva a 2014 was 1863, sería 1863. which is 150 years, Y este es el 151, 151 years. Forward takes us to 2014. que nos llevan hasta el 2014. And what did we notice about 1863? ¿Y qué nosotros notamos acerca de 1863? Evento interno ou externo? We'll start with external. Comencemos con lo externo, Uma guerra civil nos Estados Unidos. en los Estados Unidos. Civil War. Guerra civil en los When Estados did that Unidos. begin and when did it end? ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó? Começou em 1861
Comenzó en el 61, 1861, the 1861, beginning of the Civil War, el comienzo de la guerra civil, E termina em 65. y terminó en el Yes. 65. 1865. So 1863 is what point? Entonces, 1863 sería ¿cuál punto? Meia-noite. Metade do caminho. El medio camino. Yes. 1863 is midway in the American Civil War. La guerra civil es el medio camino en la guerra civil. So we take this history, Así que tomamos esa historia overlay it with this history, y la superponemos con and esta otra historia understand that 2001 to 2019 y nos damos cuenta de que desde el 2001 al 2019 is civil war or revolution. ha estado siendo una guerra civil o una This is the revolución. prophetic repetition of the American Civil War. Esta sería la repetición profética de la guerra civil estadounidense. It begins in 2001. Comenzó en el año 2001. We're going to mark how it changes in 2014. Vamos a marcar cómo cambió en 2014 It ends in 2019. y termina en 2019. So I just want to look a little bit at the history of what happened in America in this time. Así que quiero hablar un poco acerca de la historia, de qué ocurre en los Estados Unidos en esa historia, Prior to 1863, o en ese tiempo. Antes de in 1863, this time period previous between 61 and 63, este periodo anterior, entre el 61 y el 63, there was a civil war. había una guerra That civil, was essentially the northern states against the southern states. que era básicamente los estados del norte en contra de los estados del sur. The northern states were led by Abraham Lincoln, Los estados del norte estaban siendo liderados por Abraham Lincoln, the Union, los, and de they la, were the Republicans. los de la Unión, y ellos eran los The republicanos. southern states, or the Confederates, were the Democrats essentially. Y los del sur, o los confederados, eran los demócratas, esencialmente. So you have the Union against the Confederates. Entonces tenemos la Unión en contra de la Confederación. And who's winning in this history, ¿Y quién está ganando en esa primera historia? in this prior history to 1863? En esta historia antes de 1863. In the north, En el norte Abraham Lincoln, estaba Abraham the Lincoln, Union. siendo la Unión. And in the south is the Confederates. Y en el sur están los estados confederados. And prior to 1863, Y antes de 1863, it's the south that is winning. el sur They were estaba doing very ganando. well in the war. Les estaba yendo muy bien en la guerra al So sur. what do the northern states do under Así que, Abraham Lincoln? ¿qué hacen los estados del norte o Abraham Lincoln? 1863 marks the turning point, 1863 marca un punto de inflexión, where you go from the southern states, donde pasamos de los estados del sur, the Democrats, los who demócratas, were winning, que estaban ganando, and now the Republicans are winning. y ahora los republicanos comenzaron a ganar en esa fecha. There's two important battles in 1863. Hay dos batallas importantes que ocurrieron en The 1863. most important battle of the American Civil War, the Battle of Gettysburg. La batalla más importante de esa guerra civil se llamó la batalla de Where Robert E. Lee was invading the north Gettysburg, donde and he's halted este hombre estaba invadiendo el at sur. Gettysburg, and it marks a turning point Este marca el punto de inflexión where he starts to lose and the Republicans begin to win. donde Robert Lee comienza a perder y entonces los demócratas empiezan So when these northern states are losing in this history, los republicanos comienzan a ganar. Así que cuando los estados del norte estaban perdiendo antes de they esta start to historia, think about why they're losing ellos comenzaron a pensar de qué sería o la razón por la cual estaban perdiendo and what would help their cause. y qué ayudaría a la causa de ellos. There was a reverend
había un hermano, pastor un of a pastor Baptist church in Pennsylvania. de una iglesia bautista en Pensilvania, On November 13 of 1861, que el 13 de noviembre de he 1861, sent a petition to the Treasury Department él envió una petición al Departamento del Tesoro of the United States. de los Estados Unidos. And this request or Y, petition y esta petición que él hizo asked the Treasury Department to include some type of statement on their coins. les pidió al Estado que distribuyesen, colocasen cierta afirmación en las He monedas. wanted the Treasury Department to reference God on their coins. Él le estaba pidiendo al Departamento del Tesoro que hicieran una referencia a Dios en las monedas, una declaración que hablasen de la moneda, hablando de Dios. In his words, En las palabras de él, to relieve us from the ignominy of heathenism. para liberarnos de la ignominia nos livrar da ignomia do paganismo. del paganismo. Ignominy, if you have that word, Y la ignominia, meaning shame, significando vergüenza, disgrace, or dishonor. deshonra o... So what this Eso. pastor is requesting of the government Entonces lo que este pastor le estaba pidiendo al gobierno in November of 1861 en noviembre de 1861 is to save us from the shame of heathenism, es que para salvarnos de la vergüenza del Vergonha do paganismo. del we should have paganismo, some statement recognizing God on our currency. necesitamos tener cierta declaración en nuestra moneda donde hagamos referencia a Dios. This at least partly had a political motivation. Así que por lo mínimo, en cierta forma, eso tenía una motivación política. They wanted to declare early that God was on their side. On the Ellos Union querían declarar desde el inicio dejar claro de que Dios estaba del lado de ellos. Que Deus estava do lado deles, do lado da união. side. So this proposal is accepted. Así que esa propuesta fue aceptada And beginning in 1861, they begin drawing up designs. y comenzando en el 61 ellos comenzaron a hacer grabados o diseños Trying to decide on a religious phrase that they want to include on their currency. tratando de pensar cuál era la frase religiosa que ellos querían incluir en su moneda. Recognize God. On currency. So they want to recognize God on their currency. Así que ellos querían reconocer a Dios en su moneda. Congress had to pass legislation to allow this. El Congreso tenía que pasar una ley para poder aprobar esa petición. But they begin to draw up designs, Pero ellos comenzaron a inventar diseños para ver qué hacer. and in 1863 they submit those designs. Y en 1863 ellos entregan el diseño. Abraham Lincoln's government decide on a new motto. Y el gobierno de Abraham Lincoln deciden To engrave on US coins. tienen un nuevo lema para ser impreso en las nuevas monedas. And this is making a statement in the middle of the Civil War Y esto era hacer una declaración en el medio de la guerra civil that God is on their side. de que Dios estaba del lado de ellos. The new phrase that they decide on La nueva frase que habían decidido poner is "In God we trust." es: en Dios confiamos. You could write that.
E-N. In God we trust. Is that? Okay. So they decide in 1863 on a phrase. Así que en el 63 ellos se deciden por una frase. Se decidem por uma frase. In God we trust is going to be placed on their coins. En Dios confiamos sería lo que colocarían en su moneda. And that begins to be engraved in 1865. Y eso comenzó a ser grabado o imprimido en 1865. Engraved. E-R. Okay, start for me. I can't quite hear you. So they begin to engrave this motto onto their coins in 1865. Así que comenzaron a imprimir estas nuevas monedas en 1865. So what the northern states are doing, Y lo que los estados del norte están haciendo the entonces, Republicans, los republicanos, are coming up with a way to try and show that God is with them. están tratando de salir con algún modo de demostrar o mostrar de que Dios está del lado de ellos To use religion as a political tool in the middle of a civil war. para usar a la religión como una herramienta política en medio de la guerra. There's something else happening in this time period. Hay algo más que está ocurriendo en este periodo. I want to read a quote here. Y quiero leer una cita aquí. Brother Ebba sent these to me during the week. El hermano Ever me envió esta cita durante la I found semana this one particularly fascinating. y encontré que esta específicamente es bastante fascinante. It's a book on the world of Ellen White. Es un libro del mundo de Elena White And they go into some history of the Civil War. y ellos entran en algunas historias de la guerra civil. It's early in 1863. Comenzando en And the 1863 Civil War has not been going well for the North. y la guerra civil no le ha estado yendo bien a los estados del norte. Distressed over the terrible disaster that the troops had suffered in December, Y preocupados con el desastre que los ejércitos sufrieron en diciembre, the General Burnside has stepped down as commander of the army. el general Burnside renuncia como comandante del ejército And the clergymen in the northern states y los clérigos de los estados del norte interpreted the Union defeats as a manifestation of God's anger. de que la derrota de la Unión era una manifestación de la ira de Dios. Da união como uma manifestação da ira de Deus. That was late in the year 1862. Y eso fue ya terminando el año 1862. So these clergymen met on February 4 of 1863. Así que estos clérigos que se encontraron No 4 de julho, el 4 de julio de 1863, 4 de fevereiro de 4 de febrero del They 63, represented 11 different Protestant denominations. ellos representaban a 11 diferentes denominaciones cristianas o And they met in protestantes Ohio. que se encontraron en Ohio. And they were discussing ways to appease an angry God. Y ellos estaban buscando las formas de cómo encontrar paz o calmar a un Dios enojado. acalmar Deus. So again, the North is losing, same history. Así que, sí, una vez más, el norte está perdiendo, The, mira, the clergymen in the Republican states pero los clérigos en los estados del norte are saying that God is angry with us, están diciendo de que Dios está molesto con nosotros. and that's why we're losing the Civil War. Y esa es la razón por la cual estamos perdiendo la guerra civil. So they wanted to bring the nation back to God Así que ellos querían traer a la nación de vuelta a and Dios say we've drifted away from Him. y decir de que nosotros estamos siendo apartados de Él As a nation, como we nación. need to bring Him back into our nation. Necesitamos traerlo de vuelta a nuestra nación.
And if you remember our camp meeting, Y si recuerdan en nuestro campestre, we touched on these subjects, tocamos este asunto, particularly the history of A.T. Jones. particularmente la historia de A.T. Jones. And all of that history we discussed with A.T. Jones. Y toda la historia que nosotros hablamos de A.T. Jones, He's standing in Congress. él ha estado allí parado en He el Congreso opposed the bringing Bibles into public schools. y él se opone a traer y meter las Biblias en las escuelas, põe la introducción de Biblias en las escuelas, igrejas nas escolas públicas. Any recognition of religion by the government. y el reconocimiento de la religión por parte del Estado. And he stated to Congress Y él dijo en el Congreso that if they were trying to even recognize a Saturday Sabbath, he would fight them. de que incluso si ellos intentasen establecer el día de descanso como el sábado, él se iba a oponer a ellos. Legalmente, ele se opõe a isso. He said the United States has no religion. Él dijo que los Estados Unidos no tienen religión, It's never had one. Y no- It should never have one. nunca ha tenido una y no puede tener una. Deveriam ter religião alguma. All of that fight by A.T. Jones Y toda esta lucha por parte de A.T. Jones occurred because of this meeting in Ohio in 1863, ocurrió por causa de esta reunión en Ohio en 1863, where because of the fact they were losing a civil war, donde por causa del hecho de que estaban perdiendo la guerra civil, Dentro da guerra civil, they believe that God is angry. ellos estaban pensando de que Dios estaba They need to appease him molesto y tenían que calmarlo by bringing God back into their life, into their politics. al traer a Dios a su política y a sus vidas. And they begin what was known as the National Reform Movement. Y comenzó lo que es conocido como el Movimiento de Reforma Nacional o Movimiento Nacional de Reforma. So out of this meeting, they begin the National Reform Movement. Así que a partir de ese tiempo o ese encuentro comienza el Movimiento de Reforma Nacional, Because of their losses in the Civil War. porque estaban perdiendo en la guerra civil. a guerra civil. According to the spokespeople for this association, Y de acuerdo con los portavoces de esta asociación, Dessa reunião, the reason that the Republicans were failing la razón por la cual Estados Unidos estaba perdiendo estavam perdendo, was the government did not acknowledge the lordship of Jesus. es porque la nación no estaba aceptando el señorío de Jesús Deus, Jesus como o Senhor dele. And was not enforcing his moral law. y que no estaban implementando o Não estavam. forzando los principios morales de So Jesús. even after the North won in 1865, Entonces, incluso Após 65. después del they 65, continued with their conviction that God was displeased or angry with America. incluso cuando ellos ganaron la guerra en el 65, ellos todavía estaban descontentos con la manera de que no incluían a Dios Estava o de que Dios estaba todavía molesto. And they continued to warn for decades, at least 3 decades, Y ellos continuaron más o menos como unos 30 años that God was about to judge the United States diciendo de que Dios estaba a punto de juzgar a los because of their Estados Unidos failure by the government to enforce morality. por causa de la falla por parte del gobierno en legislar o implementar la moralidad de manera obligatoria. They say 3 decades. Ellos dijeron que 3 That's from décadas. 63 Esas 3 décadas son del to 63 73, al 73, 83, and 93. al 83 hasta el As 93. we'll discuss, that covers the three Sunday law
Sunday laws that A.T. Jones marks in that time period. Y este periodo de 30 años marca las 3 leyes dominicales o intentos de leyes dominicales que A.T. Jones, él He dice, says él menciona. 1863, 1888, 1893. It's a Él 30-year menciona period. 1863, 1888 y 1893. 8, 8, 63, 88, 93. 63, 88 y 93. We will discuss those dates. Vamos a discutir esas 2 fechas. In 1865, they publish an article. En el 65 ellos publican un Sorry, artículo, 1895. disculpen, en el 95 And they discuss with satisfaction all that they've been able to do in that time period. ellos discuten o declaran con satisfacción todo lo que han sido capaces de hacer en ese periodo. So Sister Rosie asked us if we were going to talk about the internal or the external. Entonces la hermana Rose preguntó que si íbamos a hablar de lo externo o de lo interno. If I mention Acts 27, Si yo mencionase Hechos 27, can someone take me through this history? ¿será que alguien me puede llevar a través de esta historia? What do we mark at 1863? Que nosotros marcamos como siendo 1863. El cambio de dirección o de rumbo. So if you could take the microphone. Si pudieses agarrar el micrófono. Rosy. Cambio de dirección o de rumbo. So this is the course of the ship. Así que este sería el curso que llevaba el barco. Do you remember what place is called? Y entonces, ¿recuerdas cómo se llama ese lugar donde cambian de You can curso? look it up. Tú podrías. Descienda a Creta. Yes, you can mark Crete from here forward. Sí, podrías marcar Creta de aquí en adelante. There's one name prior to that Pero tenemos algo, where they turn their course. tenemos un lugar antes de Creta donde ellos mudan y cambian el curso. Because it's in changing course that they head to Crete. Por causa de el cambio de curso que ellos van No a estoy Creta. Es seguro, por causa de ese pero cambio de curso. Nido puede ser. Nidus. Yes. Entonces tenemos a Genido And we discussed the ship. y ya discutimos acerca del What does it navío. represent? ¿Qué representa el navío? El sendero del pueblo adventista y los Estados Unidos. Las sendas de los adventistas. So Los the ship Estados Unidos. represents two things. Así que el barco representa 2 As cosas. Brother Matthias said, it's Adventism and the United States. Como el hermano Matías está diciendo, es el adventismo y los Estados Unidos. And their path is intimately connected. Y el camino de ellos es extremadamente So when conectado. we come to 1863, Cuando nosotros llegamos a 1863, what do we mark internally? ¿qué marcaríamos nosotros internamente? A mudança da organização na igreja. El change, el cambio de organización de la iglesia. There's organization. Hay organización que ocurre. I'm not sure if that is itself a bad thing, No estoy segura si eso en sí mismo es algo malo. but what do they do Pero ¿qué más hacen with the prophetic message? con el mensaje profético? Rejeita. Rejeita. ¿Lo rechazan? Yes, Sí. there's issues here with the 2520, Sí, hay cosas aquí con respecto a los and we 2520 marked the scattering from 1863 to 1989. y eso marca la dispersión del 63 hasta el 89, a 1989. So internally,
Así que internamente the ship goes off course in 1863, el barco se sale de su curso en 1863. and does it come back on before 1989? ¿Será que él vuelve a casa en el camino antes de Or 1800 even after 1989? o incluso después de It's off 1989? course all through that history. Él se sale del curso, todo ese camino. It just gets worse and worse and worse. De hecho, solo se torna peor, peor y peor. So the United States Entonces los Estados Unidos went off course in se 1863. salen del curso en el 63. If we consider the Republican horn Y si consideramos el cuerno republicano and the union of church and state, y la unión de iglesia y Estado, this is where it goes wrong. aquí es donde las cosas se ponen malas. And then when we talk about the 4 generations of Adventism, Luego, cuando hablamos de las 4 generaciones del adventismo, it's a gradual destruction of our prophetic message. es una destrucción gradual de nuestro mensaje profético. So we can see in the United States a gradual destruction. Así que también en los Estados Unidos debemos ver o podemos observar una destrucción progresiva. But we come to today, Pero cuando llegamos a hoy, and Adventists think y los adventistas piensan they won't even consider the 2520, de que ellos ni siquiera necesitan but now they considerar think it's completely normal los 2520, sino piensan que to reject the whole prophetic es message, completamente normal rechazar el mensaje entero and many profético. don't even accept the 2300. Es decir, hay muchos que ya ni aceptan los 2300, But it's just become normal. pero ahora se ha tornado casi que normal, All the way back from 1863. comenzando desde 1863. So if we trace our internal history in that way, Así que si nosotros rastreamos nuestra historia interna desde ese we tiempo, need to be able to trace the United States in the same fashion. tenemos que tener la capacidad de rastrear o trazar a los Estados Unidos de la misma forma. Should in God we trust be on American currency? ¿Será que en Dios confiamos debería estar en la moneda estadounidense? Nas moedas, na moeda americana. No. No, no But it's debería, become normal. pero se ha tornado algo And now normal. we think that it is fine to have this Christian element Y ahora creemos de que está bien tener este elemento cristiano even on their currency. incluso en la moneda, But it's marked in 1863 pero es marcado en el 63 as a demonstration of church and state. como una demostración de la iglesia y el Estado. In God we trust should not be on American currency. En Dios confiamos no debería estar en la moneda estadounidense. So we bring all this history to 2014. Así que traemos toda esta historia hasta el 2014. There's a civil war, Hay una guerra civil internal, inside the United States, Republicans and Democrats. internamente dentro de los Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Who's winning in this history? ¿Y quién está ganando en esta historia? Obama, Obama, Democrats. los demócratas. So what do the Republicans begin to do? Así que ¿qué comienzan a hacer los republicanos? Bring together church and state. Tratar de unir la iglesia y el Estado. As Steve Bannon would say, Y como Steve Bannon diría, we need to defend the Judeo-Christian West tenemos que defender el occidente judeocristiano, because he sees the United States as a Christian nation. Porque ele vê os Estados Unidos porque él ve a los Estados Unidos como una nación cristiana. And he's working with major Republicans Y él está trabajando con grandes republicanos, os principais republicanos. becomes the chief strategist of Trump's campaign, y él se convierte en el estratega más importante de la campaña de Estados Unidos. and all that history, 2012, Cambridge Analytica. Y toda aquella historia de 2012 y Cambridge Analytica. But I'm not just marking Steve Bannon. Y no estoy marcando solamente a Steve Bannon. E apenas dois hispanos. There's other people in the Republican Party Hay otras personas en el Partido Republicano No Partido Republicano. saying we've taken this nation away from God. diciendo, Nós, están llevando esta nación lejos de Dios. nós a levamos para longe de Deus. We need to establish Christianity as our state religion. Necesitamos establecer el cristianismo como la religión del Estado.
So we saw this push from 1861 to 1865. Así que hemos visto esta presión desde también allí en 1863 hasta el 65. From the beginning of the Civil War, Desde el inicio de la guerra civil, as a political move como un movimiento político recommended by a pastor, recomendado por un pastor en el 61, they begin the work of forming some type of religious phrase ellos comenzaron a trabajar en la formación de una frase política, algún lema that will show religioso, God is on their side. religioso político que mostrase que Dios estaba del lado de ellos. They decide on the phrase, "In God we trust," Ellos se deciden por la frase "En Dios confiamos" in 1863. en 1863. And the work of placing it on their coins begins in 1865. Y el trabajo de empezar a imprimirlas en la moneda comenzó en el 65. And all of that needed to pass through Congress and the government. Y todo eso precisaba pasar primero por el Congreso. And all of this history En toda esta historia leads up to A.T. Jones' fight with Congress nos lleva a toda aquella lucha de A.T. Jones luchando contra el gobierno, against the National Reform Movement luchando contra el movimiento de reforma nacional that was established in 1863 que fue establecido en 1863 for the same reasons that this phrase was introduced. por las mismas razones que el tema de la frase fue introducido. It's bringing religion into the Civil War Es intentar introducir religión a la guerra civil, on the side of the Republican Party. que estuviese del lado del estado de los republicanos. We come to 2016 Venimos y llegamos al 2016 and the US election. y a las elecciones estadounidenses. The year previously, February of 2015, El año anterior, en febrero del over 2015, 50% of Republican voters casi el 50% de los votantes republicanos, los electores republicanos, believed that Christianity should be made the official religion of the United States. más del 50% creía que el cristianismo tendría que ser la religión de los Estados Unidos, oficial de los Estados And that was Unidos. particularly the young people that were pushing for that. Y era particularmente personas jóvenes los que estaban presionando por eso, o And forzando. that poll was put out by Fox News Y esa pesquisa, esa to encuesta, test their base for their position on religion. esa encuesta fue colocada en Fox News para demostrar cuál era la posición de algunos, o de la Over mayoría. 50% want the United States to recognize Christianity as their state religion. Diciendo que más del 50% quiere que el Estado reconozca que la religión, que el cristianismo The es very thing A.T. Jones fought against. la religión del Estado. Exactamente las mismas cosas por las cuales A.T. Jones luchaba en But contra. prior to that, all the way back in 2007, Pero antes de eso, en 2007, en febrero, another poll was done o en 2007, fue hecha that showed that half of all Americans otra encuesta donde dice que la mitad de todos los thought that americanos Christianity was already the state religion of the United States. ya pensaban que el cristianismo ya era la religión oficial de los Estados Unidos. And that's because it's become so common. Y eso porque es que se había hecho tan común, When it's on your currency and in your classrooms. porque encontraban a Dios en su moneda y en las aulas de clase. But it's not. A.T. Jones fought against it. Pero no es normal, porque A.T. Jones luchaba contra eso. So if we went back to this study, Entonces, si nosotros regresásemos a este that estudio, the phrase "in God we trust," y hablando de la frase "en Dios confiamos", I wanted us to go a little bit further in history quisiera avanzar un poco más entonces en la historia and consider what's happening in the 1930s. y considerar qué es lo que está pasando en los años 30. So in the 1930s, Así que en 1930, the business leaders found themselves in a difficult position. los líderes de negocios se encontraron en una situación difícil. Business leaders. Então,
los líderes de los negocios o los comerciantes principales de los Estados Unidos, There'd been the Great Crash, the economic crisis, ellos se encontraban en la crisis económica de la Gran Depresión of 1929. de 1929. And Roosevelt introduced the New Deal, Y Roosevelt introduce el nuevo trato which put pressure on these business leaders. que puso presión sobre estos comerciantes, estos comerciantes líderes de Estados Unidos, They tried different methods o estos hombres de negocios. Intentaron diferentes métodos to regain their power, para, but not much was working for them. para recuperar el poder, pero no funcionó. So what they began in the 1930s Así que lo que ellos comenzaron a hacer en los años 30, was a public relations campaign. fue una campaña de relaciones What they públicas. wanted to do was connect capitalism to Christianity. Y lo que empezaron a hacer era tratar de conectar el cristianismo con el capitalismo. And they found that the very best spokesman Y ellos encontraron que el portavoz, el mejor portavoz, were clergymen. eran los clérigos, los hombres, las personas de religión, los Studies had pastores. shown that ministers could manipulate public opinion more than any other profession. Y los estudios habían mostrado de que los pastores, los predicadores, tienen la capacidad de manipular a la población mejor que nadie, o la opinión pública mejor que nadie. So they begin this process of recruiting clergymen. Así que ellos comenzaron este proceso de reclutar ministros. They begin to hold prayer breakfasts in US cities. Ellos comenzaron a introducir los ayunos de oración en algunas ciudades de Estados Unidos, Brought together corporate leaders and political leaders. que estaba reuniendo a líderes políticos y líderes de negocios. In these kind of Christian religious No, gatherings. líderes religiosos con líderes de los negocios o de los comercios en estos encuentros religiosos. Some of this I'm getting from an article in the New York Times, Algunas de estas cosas las estoy obteniendo de un artículo en March el New York 14 of Times 2015. del 14 de marzo del It's 2015, titled A Christian Nation Since When? que el título dice, ¿una nación cristiana? ¿Desde cuándo? And they go through this history of the 30s, 40s, and 50s. Y ellos pasan por esta historia en los años 30, 40 y So 50. for time and pronunciation, Así que por el tiempo y I won't go through all the names they list. no voy a pasar por todos los nombres que el New York Times coloca en la lista, They name the corporate leaders and the clergymen particularly involved in this. pero ellos mencionan particularmente a los hombres de estas corporaciones y a los ministros o pastores, And particularly a few pastors who became very famous. y particularmente hay algunos pastores que se hicieron famosos, muy famosos. One of those I will name Uno de ellos que voy a nombrar in 1942. en 1942, This is Reverend Veride. este sería el Abraham reverendo I think so, Veride. He persuaded the House and the Senate este reverendo to Persuadió start holding weekly prayer meetings. a la Casa y el Senado de introducir encuentros de oración To semanales, quote, in order that we might be a God-directed para and que God-controlled nation. podamos seamos una nación dirigida por Dios, guiada y dirigida por Dios, God-controlled nation. uma nação controlada. controlada y dirigida por Dios. He opened headquarters in Washington, Él abrió a central su central en which Washington, he named God's embassy. la cual él llamó la Embajada de Dios, And he held dedication ceremonies y él mantuvo ceremonias religiosas de dedicação at the inauguration of several justices of the Supreme Court. o ceremonias de dedicación de de diversos
de diversos jueces de la corte, Supreme Court. de la Corte Suprema. So the most famous clergyman who was doing this work Así que el ministro más famoso que estaba haciendo esta obra, one that you should know. uno del cual ya ustedes deberían It saber, began in the 30s, comenzó en los 30, went through the 40s into the 50s. pasó por los 40 hasta los 50, And the 1950s were a huge religious revival. y en los años 50 hubo un revivimiento religioso muy And grande. the one clergyman you should already have known of, Y el ministro al que me refiero, que ustedes ya deberían saber quién es, Billy Graham. sería Billy Graham. One London paper called him the big business evangelist. Jornal Un, de Londres, sí, un periódico de Londres lo llamó el evangelista, evangelista empresário. el mayor empresario evangelista que existe. Spoke to more people Ellos dicen que es el hombre que habló con más personas since Jesus. desde Jesús. A pessoa que Es mais la persona que público teve más público tuvo desde He Jesús influenced tens of millions of people. y que influenció a decenas de miles de personas o millones. But he was politically motivated. Pero él estaba motivado políticamente. He once said that the Garden of Eden was a paradise Él dijo una vez que el jardín del Edén era un paraíso because it had no unions, porque não porque no tenían unión no labor leaders. e tampouco y no tenían líderes, trabalhista. He mixed politics with his message. líderes de los trabajos. Él He mezclaba endorsed política con su trabajo. political candidates Ele dava o seu Él daba apoyo a ciertos candidatos políticos and influenced presidents, e influenció a presidentes, particularly Eisenhower. particularmente a He Eisenhower. attacked all government restrictions on economic affairs. Él atacaba cualquier tipo de restricción económica, Government restrictions. todas las restricciones del gobierno, ele atacava cualquier tipo de restricción gubernamental, He attacked all. qualquer restrições a partir do governo sobre sobre assuntos los asuntos econômicos. de Using his econo- favorite word, sí, cualquier restricción del gobierno por parte or de la one economía. favorite word, Una palabra that you're going favorable to hear a lot this year and next year. que ustedes van a escuchar mucho este año y el año que viene, He said government restrictions is socialism. donde dice que las restricciones del gobierno en cuanto a economía es socialismo. So when we come to our history, Así que cuando llegamos a nuestra historia, I'm saying 2020. yo estoy diciendo que es en 2019 y 2020. You can see it on more evidences than this, Ustedes van a poder verlo en más evidencias que solo esta, that what they're going to be attacking is the idea of socialism. que las cosas que ellos van a empezar a estar atacando son las ideas del socialismo. We need to protect the United States from socialists. Van a estar diciendo de que tienen que proteger a los Estados Unidos del socialismo. You talk about the 1950s. Y estamos hablando ahora de los años 50, 1950. 1950s, the beginning of the McCarthy era. 1950 son el comienzo de la era John McCarthy. McCarthy. But that's a different story. Esa es otra historia. 1952, Billy Graham goes to Washington. En 1952, Billy Graham fue a Washington, And he speaks to Congress. y le habla al He holds Congreso, the first formal religious gathering y él forma el primer encuentro religioso Primeira convocação religiosa on the steps of the Capitol. del lado de los capitalistas, nas escadas do en las escaleras del Capitolio. And at his introduction, e na sua Y en su introducción, Congress established a National Day of Prayer. el Congreso estableció el Día Nacional de Oración. estabeleceu então Dia Nacional da Oração. He said, if I would run for president Y él dice de que si yo me lanzase a presidente Para a presidência of the United States de los Estados Unidos, on a platform of calling people back to God, en una plataforma, sería basada en una plataforma de llamar a las personas a volver a Dios, back to Christ, de vuelta a Cristo, back to the Bible,
de vuelta a la Biblia he said, I'd be elected. y yo sería elegido. One journalist, John Temple Graves, Un periodista, John Graves, Temple Graves, he wrote in this history, él escribió en esa historia, America to Billy Graham. América, So o America according to Dwight Eisenhower, América, haciendo de acuerdo con elected in Eisenhower, 1952. que fue elegido en el 52, One of the most influenced by Billy Graham. uno de los más influenciados por Billy Graham. Dwight Eisenhower, Y la razón por la que according to Eisenhower, this journalist, de acuerdo con doesn't just see America as a land of the free, con este periodista, no solamente ve a Estados Unidos como la tierra de la libertad, but it's a land of freedom under God. pero que también es una tierra de libertad bajo Dios. He was inaugurated in 1953, Dwight Eisenhower, Eisenhower fue inaugurado como presidente en el 52, 53. en el 53, And on the Sunday morning after his baptism, so after his inauguration, he was baptized. y en el domingo en la mañana, después de su inauguración presidencial, él fue bautizado. The night of that Sunday night, Y en la noche de aquel he domingo, sent out de a aquel White House domingo, address él envía una nota for a la what Casa was Blanca, known as the Back to God campaign. una carta que fue conocida como la campaña de vuelta a Dios. He appeared with that original pastor we mentioned, Mr. Varide. Y él concordaba con Varide. este pastor. He appeared with Pastor Varide Él apareció con el pastor at the inaugural National Prayer Breakfast. en la inauguración del Día Nacional el desayuno nacional, el día del desayuno, sí, And on the Friday, he introduced opening prayers at cabinet meetings. el ayuno nacional, el desayuno nacional de oración. Y en los viernes él introdujo las oraciones para la apertura de las reuniones The del other gabinete. agencies followed him Las otras agencias and instituted prayer services. lo siguieron y también instituyeron servicios de Like oración, agencies as the Pentagon and the State Department. siendo agencias como el Pentágono o el Departamento del The Estado. reason I wanted to discuss this history Y la razón por la que estoy discutiendo esta historia is this phrase, in God we trust, is pushed again. es que esta frase, en Dios confiamos, está siendo presionada otra vez, está siendo, It begins in this implementada. history, comienza en esta historia, 1961 to del 1965. 61 al 65. Sorry, 1861. 1863, it's actually formed. En el 63 se forma, de hecho, And in the 1950s, y luego en los años 50, it's 1950, pushed again. está siendo presionada de nuevo. It's added to postage stamps. Están imprimiendo eso en sellos, In en 1954, postales. En el 54, Congress adds it to the Pledge of Allegiance. ellos incrementan sí, hace más fuerte esta frase. The Pledge of Allegiance. Ao penhor da lealdade. El peñor de la lealtad. La lealtad. No entendí. Penhor da lealdade, penhor da fidelidade, o juramento de fidelidade. El juramento de fidelidad. Pledge of Allegiance or something. El juramento de fidelidad o de lealtad. El juramento de lealtad.
a la bandera. Now Juramento you de have to lealtad a la declare your bandera. allegiance under God. Tú tienes que hacer un juramento de lealtad a Dios Lealdade sob Deus. If you're going to have an allegiance to the United States. Se você si quieres tener algún tipo de un compromiso con los Estados Unidos. And in 1956, it becomes the official motto of the United States. Y para 1956 se convierte en el lema oficial de los Estados Official Unidos. motto. L-E. Of USA. So it becomes the official motto of the United States in 1956. Así que se convierte en el lema oficial de los Estados Unidos en el año 1956. We're jumping ahead of ourselves, Y estamos saltando mucho, avanzando de más, but we're going to discuss the number 63. pero vamos a discutir también el número 63. It's half of a 126. El 63 porque es la mitad del 151. metade de 126. 126, Yes. porque es la mitad del 126. So that becomes significant. El número But 63 we es la haven't mitad yet, del número yet discussed that number or del número 2019. 126. Pero no hemos discutido todavía ese número. Tampoco el I'm just placing it 2019. in there. Pero lo voy a colocar aquí para que sepan. So this is the history of the Cold War. Así que este es el periodo de la Guerra Fría en el 56. And to distinguish itself from the Soviet Union, Y para ellos distinguirse a sí mismos de la Unión Soviética, part of the reason behind the 1950s parte de la razón que está aconteciendo ahí en los años 50 and these decisions y estas was decisiones to make a strong difference between the United States and the Soviet Union. era para hacer una diferencia resaltante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. And this official motto of In God We Trust Y este modelo del lema oficial, en Dios confiamos, replaced an unofficial motto fue colocado, sustituyó un lema no oficial that the United States had held since 1782. que los Estados Unidos habían tenido desde 1782. 1782. This unofficial motto, Y este lema no oficial, written in Latin, o lema oficial que fue escrito en latín, meant out of many, one. que significaba el acto de muchos, uno. Completely secular, no religious connotation. Es completamente secular, no tiene nada religioso. And what it was referencing by the many was the states. Y lo que estaba haciendo referencia cuando decía los muchos, uno, se refería a los Many estados. states, one nation. Muchos estados, una nación. And America held that from 1782 till 1956. Y Estados Unidos tuvo ese lema desde el 1782 hasta 1956. A 1956. The same day that Dwight Eisenhower signed this legislation, La misma fecha en que Eisenhower, he signed another piece of legislation. él también firma otra That by legislación law, this phrase had to be placed on every piece of American currency. diciendo de que por ley la frase en Dios confiamos tiene que ser colocada en cualquier tipo de moneda estadounidense, billete o moneda literal. Back in 1865, En el año 1865 it was just the coins that it would fit on. eran solamente las monedas las que tenían esa marca. Now, by law, it must be placed on everything. Ahora por ley tenía que ser colocado en cualquier cosa, los billetes, etc. If 1863 is 2014, Si el 63 es 2014, what are these two dates? ¿qué serán estas dos fechas? What's 1865 in our history? ¿Qué será 1865 en nuestra historia?
el final de la guerra the civil. end of the Civil War. El fin de la guerra civil. Remember, we're placed 1863 because it's a midpoint. Recuerden que estamos colocando 1863 porque es el punto, es el medio camino, el punto del And we medio. got this model from Millerite history Y ese modelo lo conocemos de la historia and our milerita history. y lo colocamos también en la nuestra. So what is 1865? Así que, ¿qué sería 1865? 2019. 2019. This is 2014, Esto aquí sería 2014, midway la mitad del camino, between 9/11 el medio camino entre el 11 de and septiembre 2019. y el 2019. Beginning, turning point, end point. El comienzo, el punto del medio y el punto final. The beginning of In God We Trust being placed on on American currency. El comienzo de la frase en Dios confiamos colocado en las monedas estadounidenses. In 1956, it must be placed by law. Y en el 56 tiene que ser colocado en todos los billetes por la ley. Por This ley. is the coming together of church and state Y esta es la unión, uniéndose cada that vez más, began in the 1930s que comenzó en los by 1930 the business leaders as a business decision, por medio de los hombres de negocios o los comerciantes grandes, de estos empresarios, and by the political leaders, y también por líderes políticos, particularly once we get into the McCarthy area, particularmente cuando llegamos a la era McCarthy, un as a presidente, fight against socialism. contra esta lucha en contra del socialismo. And remember Joe McCarthy, Y recuerden que Joe McCarthy, his whole message is conspiracy theories. el mensaje entero de este hombre eran teorías de conspiración. But Dwight Eisenhower is influenced particularly by Billy Graham. Pero Eisenhower estaba particularmente influenciado por Billy Graham. So at 9/11, Así que el 11 de actually septiembre, before September 11, but in 2001, antes del 11 de septiembre del I think it was in 2001, March, creo que fue en marzo del a 2001, campaign began hay una campaña que comenzó that in one state, I think it was Mississippi, en un estado que creo que era Mississippi, that In God We Trust had by law had to be had to be written into every public school classroom. que la frase en Dios confiamos tenía que ahora ser escrita en cada salón de clase de los Estados Unidos. escrita em todas as salas de aula. In March of 2001. En marzo del 2001. So it had to be displayed Así que necesitaba ser in every dispuesta, public school classroom tiene que ser colocada en todo salón de aula and estadounidense, in all their cafeterias and other rooms in public schools. en todas los comedores y cualquier otra It began sala in one state in 2001. de todas las escuelas. Eso comenzó en un estado States were still introducing it in 2018. en 2018. Other states. Eso comenzó con un estado. Otros estados lo comenzaron a hacer en So 2018. since 2001, that idea has been spreading. Así que desde el 2001 esa idea ha estado esparciéndose. Then we have September 11, Luego tenemos el 11 de septiembre and this word In God We Trust y esta palabra en Dios confiamos became much more prominent se hizo más prominente as a response to this war with Islamic terrorism. como respuesta al ataque o a la guerra que tienen con el terrorismo islámico. We've already discussed Steve Bannon in this history. Ya hemos discutido acerca de Steve Bannon en esa What he's historia fighting for is the protection of the West y lo que él está peleando es por la protección del occidente Para proteger o Ocidente, to remain as he sees the West should be. para que permanezca o como él expresa, para que el occidente permanezca como debe ser. He has this concept of the West Él tiene este concepto del occidente as a patriarchy
como siendo un patriarca, un patriarcado. Patriarch o patriarchy? Patriarcado. patriarchal country. Un patriarca o un país patriarca, As Christian que como and cristiano as white. y como Doesn't like blanco, to admit the last one so easily. él no le gusta admitir la segunda, de que es un país blanco, mucho. But the motivation behind what Steve Bannon is pushing Pero la motivación detrás de lo que Steve Bannon está forzando para que implementar is as some type of protection es algún tipo de protección against secular influence en contra de la influencia secular and Islamic influence. y la influencia islámica. And what he's bringing together is church and state. Y lo que él quiere, lo que él está juntando es la iglesia y el Estado. Began that work Él comenzó ese in trabajo 2014. en 2014. He won a huge victory in 2016 with the election of Donald Trump. Él ganó una victoria inmensa en 2016 con la elección de Donald Trump. But it's not just Steve Bannon. Pero no es solamente Steve It's Bannon. what's happening in this history from March 2001. Esto viene, lo que está aconteciendo en esa historia desde esto está aconteciendo desde marzo A del governor 2001. of Arkansas ran for president in 2015. Hubo un gobernador de Arkansas que se lanzó a presidente en 2000, que se candidató, lanzó su candidatura en 2015. 2015. En 2015. He said that the United States is declining Y estaba diciendo de que los Estados Unidos estaban cayendo because they've lost sight of God, porque habían perdido of the divine origin of their laws and customs. habían perdido de vista a Dios y el origen divino de sus costumbres y leyes. And he was calling for the United States as a nation to return to God. Y él estaba haciendo un llamado a los Estados Unidos como nación para que volvieran a Dios. The vast majority of his supporters Y la vasta mayoría de los que lo apoyaban, o los que were lo calling for apoyan, the United States to be recognized as a Christian nation. estaban llamando a los Estados Unidos para que reconociesen a Dios, para que reconociesen a Estados Unidos como una nación cristiana By the government. y que lo hiciese el gobierno, que lo reconociese el gobierno. So, in connecting this history, Entonces, al conectar estas historias, what fascinates me lo que me fascina is how we see the similarities between Adventism and the United States. es cómo podemos ver las similitudes entre los Estados Unidos y la Iglesia Adventista We both head off course in o el 1863. Adventismo. Nos salimos de curso en el 63. We are familiar with what the course of Adventism has been. Nosotros estamos familiarizados con cómo ha sido el curso que el Adventismo tomó desde ese momento. Familiarizado com qual curso o adventismo ele então entrou. We're familiar with 1888, Estamos familiarizados con 1888, 1893, 1893, 1909, 1909 those issues within the church and our prophetic message, y todos esos asuntos dentro de la iglesia y el asunto to profético. where we come to our history, Para cuando llegamos a nuestra and historia there's darkness and confusion. hay oscuridad y confusión. Not everyone came out of darkness in 1989. No todo el mundo ha salido de la oscuridad en 1989. They're still in darkness Ellos siguen en oscuridad because they've completely forgotten that point of their early history. porque ellos completamente olvidaron el punto de su historia temprana. And what they see around them, they think is completely normal. Y lo que ellos ven a su alrededor es simplemente totalmente normal. What we need to do and become familiar with Lo que necesitamos hacer y familiarizarnos, y con lo que nos necesitamos that familiarizar, you can say the exact same for the external. es que podemos decir exactamente lo mismo con respecto a lo externo. In God we trust should never be heard by the government of the United En States. Dios confiamos nunca debió haber sido dicho por el gobierno estadounidense, On their currency or as a motto. ni en su moneda ni en su lema, Or in their public schools. o en las escuelas públicas. But it's been progressively going wrong for so long Pero ha estado yendo mal, progresivamente ha estado yendo mal that we come into our history. por tanto tiempo que cuando llegamos a nuestra The historia, Republican Party was losing a civil war under Obama.
El Partido Republicano estaba perdiendo la guerra civil en contra de Obama. Was losing a civil war. El Partido Republicano estaba perdiendo la guerra civil con And it Obama. seems normal for the American people Y parecía normal para los estadounidenses to see the United States as a Christian nation ver a los Estados Unidos como siendo una nación cristiana and think that that is something to be defended. y creer de que eso es algo que debería ser defendido. But it's no more normal Pero ya no es normal for the government to say, "In God we trust," para los Estados Unidos decir en Dios confiamos. than for the conference president to reject the 2520. No es más normal eso que para el presidente de la conferencia rechazar los 2520. It's the same way, Mark. Es el mismo The hito. problem is if you're immersed in that church or that culture, El problema es que si tú estás inmerso en esa iglesia o en esa cultura, you've been in it so long it looks normal. has estado tanto tiempo allí que te parece normal. Are there any final thoughts before we close? ¿Hay algún problema o pensamientos antes de que nosotros cerremos? We'll review this history briefly Vamos a revisar esa historia brevemente and finish 2014 in our next y class. terminar 2014 en nuestro tiempo. Brother Pedro. I wonder if you could explain to me or to us how to understand the Republican horn or Antigonus in relation to this. Quería que nos pudieses explicar cómo entender el cuerno republicano o antígono en esa historia. This is civil war. Esto aquí sería la guerra civil. There's two sides. Tenemos dos lados. It's like there's two streams of information. Es como cuando tenemos dos fuentes de información. In 2016, En 2016 we could have seen a side win podíamos ver a un lado que estaba ganando, that would not have repeated this history, que no hubiese repetido esta historia, but prophetically it's already placed. pero proféticamente ya estaba colocado. It's only one side that's bringing in church and state. Es solamente un lado el que está tratando de It's juntar la only iglesia y one el side that Estado. introduced the motto of "In God we Así trust." que in fue this un history. solo lado el que estaba tratando de introducir el tema de en Dios confiamos en la moneda And pushed for the national reform movement. y presionando para el movimiento de la reforma nacional. But the problem is Pero el problema es, we are so accustomed to the same thinking as the people in this history estamos tan acostumbrados a tener el mismo tipo de pensamiento de las personas de toda esta historia, that when we think the United States is in decline, que cuando pensamos que los Estados Unidos estaban en we think it's decadencia, because of immorality es por causa de es porque pensamos que es causa de la inmoralidad and gay marriage y el matrimonio homosexual and secularism. y el secularismo. And we're buying into the exact same argument Y estamos comprando básicamente el mismo argumento that they fell for. por el cual ellos han caído. If we bring together Adventism Y si nosotros juntamos al adventismo en and esta the línea United States, y los Estados Unidos, it becomes clear what has happened. se torna claro qué es lo que está ocurriendo. But what has declined Pero que la verdadera decadencia is not this morality. no es esta moralidad. That is not what is leading to the destruction of the United States. Eso no es lo que está llevando a la destrucción de los Estados Unidos. If we believe that, we need to be able to place that prophetically, and we can't. Y si nosotros quisiésemos, deberíamos tener la capacidad de colocarlo de manera Be profética, able to pero no place it podemos. prophetically, and we can't do that. Y no podemos. Time and time again, Una y otra vez we have evidence tenemos evidencia that it's because of this work with church and state de que es por causa de esta obra de la iglesia y el Estado and the enforcement of that. y que es por causa de presionar a eso. Just one more thought. Now it becomes so clear how the prophetic model of Ipsos shows Hillary Clinton as the actual last hope and the actual make America great again.
prophetically. Agora se torna tão claro Se torna tan claro de cómo en 2016 en Ipsu, Hillary era de verdad la última esperanza para hacer América grande de nuevo. tornar a América grande mais uma vez. Si tú concuerdas. What does he mean when he says make America great again? ¿A qué se refiere Trump cuando dice hagamos América grande de nuevo? Because I can guarantee you he's not meaning this history Porque yo te puedo garantizarte que él no se refiere a esta historia de acá, or that brief history between 1798 and 1844 o esta historia temprana entre 1798 y 1844, when it had two separate horns. cuando teníamos dos cuernos completamente separados. He's not meaning this history. Él no se refiere a esa historia. Back in this history, En esta historia aquí there is no in God we trust, no existía nada de eso de en Dios confiamos. no national reform movement. No existía ningún movimiento nacional de reforma. A.T. Jones said we're not a Christian nation. A.T. Jones decía, nosotros no somos una nación cristiana. Joe McCarthy had a famous lawyer, John McCarthy, él tenía un abogado famoso, Roy Cohen. Roy Cohen. Roy Cohn. Roy Roy Cohn. Cohen worked for Joe McCarthy. Roy Cohn trabajó para John McCarthy Then he mentored Donald Trump. y fue luego el mentor de Donald Trump. They have the same mentality. Ellos tienen la misma mentalidad He uses the same tactics as Joe McCarthy. y él está usando las mismas tácticas que John The McCarthy. 1950s were prosperous years. Los años 50 eran años de prosperidad. When Donald Trump wants to make America great again, Cuando Donald Trump quiere hacer América grande de nuevo, I can guarantee you he's talking about this yo history. te garantizo que él se refiere a esta historia. When you have Billy Graham Y ustedes tienen a Billy Graham and America was prosperous, y Estados Unidos era próspera. but we should know that's not a good thing, Y deberíamos saber de que eso no es nada bueno. not for church and state. No para la iglesia y el Estado. We'll close in a prayer. Si podemos and cerrar con review una in our next oración. class. Y en la próxima clase repasaremos. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for this new day. te agradecemos por este nuevo día. Thank you for the sunshine, Te agradecemos por and that we la can meet together and luz study. del sol y porque nos podemos reunir y estar juntos. I pray that you'll give us more light Te pido, Señor, que nos des más luz, on both internal and external, tanto interno como externo, that we can know how to define the time that we live in. para que podamos definir el tiempo en que vivimos. Thank you for our blessings. Te agradecemos por tus I bendiciones. pray for our loved ones not in the message, Te pido por nuestros queridos y those still in the churches, las personas en el mensaje y los que están todavía that en la you'll wake iglesia, them up to what is happening around them. que tú puedas despertarlos de lo que está ocurriendo afuera And may we have the right message y que podamos tener el mensaje to be able correcto to explain these things to them para poder explicar estas cosas and help them on their journey. y ayudarlos en su viaje. I pray for our friends and loved ones in the world Te pido por todos los amigos que tenemos who do alrededor not del have our mundo religious profession, que no tienen ninguna profesión religiosa, as they also go through a time of testing. como ellos también están acercándose a un tiempo de prueba. May we influence them correctly, that we can be a help, not a stumbling block, Que podamos influenciar a nuestros amigos seculares de forma correcta y no de la in manera their time incorrecta. of plowing. En este tiempo de prueba, donde ellos están siendo arados. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.